algebraica. Bien, doctor, es un gusto tenerlo presente. Puede empezar con su ponencia. Tiene aproximadamente 45 minutos para presentar su tema y luego 15 minutos de la ronda de preguntas. Adelante, doctor, la sala es suya. El micrófono creo que lo tiene desactivado. Eh, Al parecer, hola, doctor Joe, tiene su micrófono desactivado. Perdón, ¿me escuchan ahora bien? Y quería preguntarles también, bueno, ante todo, ¿no? Gracias a Dios y gracias por la invitación a, eh, ¿no? A los organizadores del evento. Y quería preguntarles si pueden observar, ¿no? La pantalla y no sé si voy a intentar poner la pantalla presentación completa, pero parece que no está funcionando. Voy a hacerlo nuevamente. A ver, Estaba viendo su pantalla. me parece que la pantalla completa no está funcionando. A ver, pantalla completa. A ver, me parece que un ratito. Voy a ingresar otra vez. Me parecía que la pantalla completa no me estaba funcionando. Voy a intentarlo nuevamente. Voy a intentarlo y aquí le digo si es que se ve o no. Ahí está. ¿Se observa la pantalla completa? No, no, no estoy ¿No? viendo. Sí, bueno, ahora yo sí lo veo en mi frente de mi máquina, pero no sé si me podrían confirmar Creo que si falta pueden ver compartir. pantalla completa. Creo que no está compartiendo pantalla. Voy a compartir Ah, pantalla. ahí ya, perdón. Solicitar. Voy a ingresar otra vez. Y ya. Ahora, Eh, ya un momento está cargando. Ya se ve, doctor. Puede empezar. pero no se ve pantalla completa. Alguien me dijo que control. Eh, no, no se ve completo. Control Shift P, ¿no? En todo caso, en la opción View, de repente por ahí encuentra la opción pantalla completa. Control Shift P. Pero profesor, en su defecto se llega a apreciar las diapositivas, ¿eh? Los slides Ya. se ven correctamente. Entonces no puedo hacer más, ¿no? Bueno, alguien me dijo control Shift F, pero no. Ya, bueno. Sí. Pero, ya. ¿No? Entonces, bueno, lo que yo quería, ¿no? Hablar, ¿no? Sobre singularidades en geometría algebraica. Mi charla va a ser dirigido, ¿no? Mayormente, ¿no? A estudiantes de pregrado, ¿no? De repente ¿no? Hay profesores, ¿no? En la audiencia, bueno, me disculpo, ¿no? Por ellos, ¿no? De repente algunos son especialistas del tema y, bueno, entonces voy a comenzar, ¿no? Dando los preliminares. Eh, ya bueno. Bueno, la historia de la geometría algebraica, ¿no? Se comienza con, bueno, en tiempos muy antiguos, ¿no? Con la geometría analítica, ¿no? Y ¿no? Luego en Italia, ¿no? En la escuela italiana fue desarrollado ¿no? A través ¿no? del estudio de la geometría proyectiva. Y bueno, ¿no? Lo más interesante es en el siglo XX, cuando en los años 50, Grothendieck y Serre ¿no? introdujeron ¿no? la teoría de haces y de esquemas, ¿no? Respectivamente. Y bueno, ¿no? Y es ahora lo que se conoce, ¿no? Como la geometría algebraica moderna. Y eso, ¿no? Tiene influencia bastante, ¿no? En la geometría aritmética, ¿no? Por ejemplo, el teorema, por ejemplo, ¿no? de Fermat, ¿no? En lo cual involucra, ¿no? De temas bien abstractos como, eh, bueno, como la teoría de categoría, funtores,
Bueno, pero bueno, yo voy a hablar, no voy a hablar no voy a hablar, ¿no?, de temas muy abstractos. Voy a mencionar, ¿no?, cuestiones básicas, ¿no?, en las cuales los estudiantes de grado podrían, ¿no?, entender. Ya bueno, no sé si, creo que se ve así mejor. Ya. Entonces, ¿qué es una variedad? Una variedad algebraica es, digamos, son series de polinomios, ¿no? Por ejemplo, K va a ser un cuerpo en el cual, cuando yo pongo el espacio, bueno, producto cartesiano, entonces voy a denotar, ¿no?, a la n. A viene, ¿no?, viene a ser de espacio afín, P viene de espacio proyectivo. Y entonces una variedad afín respectivamente proyectiva vendría a ser, ¿no?, el conjunto de soluciones, que le voy a denotar como B, ¿no? B viene de la palabra inglesa de vanishing, entonces, como serían, ¿no?, los ceros, ¿no? Y entonces el vanishing V, ¿no?, V grande sería el conjunto de las soluciones, en notación clásica. Bueno, el espacio afín y el espacio proyectivo tienen una topología llamada de Zariski, ¿no? Vendría a ser los cerrados, vendrían a ser justamente los ceros de polinomios, ¿no? O sea, los vanishing, ¿no? Bueno, aquí puse C, pero podría ser, bueno, real, compleja, sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, si desean. Y bueno, y curva algebraica se llama, ¿no?, aquellas variedades de dimensión 1, y superficies algebraicas aquellas que tienen dimensión 2. Ya, tal como se conocen como en geometría diferencial, el espacio tangente, ¿no?, se puede definir formas diferenciables, etc. Todo lo que se hace en geometría diferencial puede ser trasladado, ¿no?, a la geometría algebraica, ¿no? ¿No? Bueno, aquí yo puse unos ejemplitos, ¿no?, bueno, de curvas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que, bueno, alumnos, ¿no?, de primeros años ¿no?, de pregrado, ¿no?, estudian, por ejemplo, ¿no?, las cónicas, la parábola, el círculo, el elipse, la hipérbola, ¿no? Todos ellos son curvas algebraicas, en este caso afines. Y esos son de grado 2, ¿no? Porque es cuando uno, por ejemplo, la ecuación de la parábola, ¿no?, son ecuaciones cuadráticas, el círculo, el elipse, todos son de segundo grado. Ahora, el tercer grado viene a ser esta curva, ¿no?, que se conoce como una curva nodal. Si es que uno perturba esa curva, uno obtiene una curva elíptica, por ejemplo, ¿no?, y es de grado 3. Y aquí no he puesto el grado mayor, no va al caso, ¿no? Entonces, pero sí puesto, por ejemplo, en geometría analítica, también, ¿no?, bueno, se estudia, ¿no?, ¿no?, las cuádricas, ¿no?, el elipsoide, ¿no? Por ejemplo, aquí está el hiperboloide, ¿no?, de una hoja, de dos hojas, ¿no?, el hiperboloide parabólico que se conoce como la silla de montar, ¿no?, etcétera, etcétera. El cono, ¿no? Todos ellos son, bueno, superficies, ¿no?, de grado 2, ¿no?, cuádricas se le llama. Y aquí, de grado 3, no sé si llegan a observar, ahí me puedes decir si logran ver este dibujo o no. O solamente yo nomás estoy viendo. ¿Se ve? ¿Se ve una figura rotando? Sí se ve, doctor. Ya, entonces eso vendría a ser una cúbica. Entonces, por ejemplo, en geometría, y eso, bueno, por ejemplo, tal vez los estudiantes piensan, ¿no?, ya vamos a estudiar ya álgebra lineal, ¿no?, cuádricas, y bueno, pero no se ve cúbicas, ¿no? O no se, bueno, las cúbicas son interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una cúbica, ¿no?, la superficie de Clebsch.
¿ya? Es una superficie cúbica, ¿no? Definido por un polinomio de grado 3. Y esto, hay un teorema, ¿no?, bien conocido en geometría algebraica clásica, que toda superficie cúbica, bueno, no singular voy a definir más adelantito, no se preocupen, tiene exactamente, pasan 27 líneas, justamente, ¿no?, que pueden observar ahí, ¿no? Ahí tiene 27 líneas, o sea, no hay más. Ahora, si la superficie no es, por ejemplo, es singular, eso de aquí es falso, ¿no? Puede tener infinitas líneas. Ahora, voy a, ¿no?, introducir algunos conceptos elementales, ¿no? Por ejemplo, que vamos a decir que dos variedades son birracionales. Bueno, antes se debería hablar de morfismo, ¿no? Bueno, más atrás está, ¿no?, cuando mencioné que se puede hacer todo el estudio. Por ejemplo, en una categoría tiene morfismo, tiene objetos y morfismos. En este caso, ¿no?, la categoría de variedades algebraicas, los morfismos serían, ¿no?, definidos por aplicaciones polinomiales, ¿no? Localmente, ¿no? Localmente. Bueno, otro concepto, ¿no?, bueno, es lo que ustedes pueden apreciar, ¿no?, de variedades birracionales, es dos variedades son birracionales si ambas variedades tienen abiertos que son isomorfos uno al otro. Isomorfos en el sentido, ¿no?, de que existe un morfismo biyectivo, tal que su inversa también vendría a ser un morfismo, o se quiere decir, ¿no?, localmente, una aplicación polinomial localmente. ¿Ya? Un ejemplo, ¿no? El ejemplo es bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, esta es la proyección estereográfica. Por ejemplo, este S1 es una curva algebraica, ¿no? Y bueno, en este caso estoy pensando caso real, ¿no? Y eso sería el vanishing, de ya, pues entonces, como todos ustedes saben, ¿no?, que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1, pasas el 1 a restar igual a 0, entonces pones esto, sería el vanishing de eso. Entonces aquí uso la proyección, ¿no?, de polo norte al eje X, ¿no?, al eje horizontal. Entonces, por ejemplo, yo tomo una línea, tomo un punto en el polo norte y un punto en el círculo, un punto P. Entonces, el punto que corta, ¿no?, al eje, bueno, al eje horizontal va a ser un punto P'. Entonces, yo puedo definir una aplicación, ¿no?, que va de P a P'. De P', y también su inversa sería de P' a P, y explícitamente estaría dado, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta recta fin, el eje X es el A1, super 1. Entonces, al círculo, entonces dado por esta parametrización, ¿no? Y esta es una parametrización racional, y tiene su inversa, ¿no?, también, ¿no?, es racional. Entonces, en este caso, estamos probando que, bueno, este aquí es biyectivo, por lo tanto, ¿no?, quiere decir que cuando yo quito el polo norte, entonces el círculo menos el polo norte va a ser isomorfo a la línea fin. Ajá. Por lo tanto, en conclusión, el círculo y la recta fin son birracionales. Ya, muy bien. Entonces, aquí, ¿no?, la definición de punto singular. Solamente voy a hacer el caso, ¿no?, de una hipersuperficie, ¿no? No lo voy a hacer para caso general, ¿no?, solamente para dar ideas. Entonces, ¿qué cosa es un punto singular? Un punto singular, ¿no?, doy un polinomio, estoy en el caso afín, ¿no?, doy un polinomio, un punto de esta hipersuperficie es singular si su gradiente en ese punto es igual a 0. ¿Ya? Y en otras palabras, quiere decir que sus derivadas parciales en ese punto todos son nulos. En caso contrario, se va a llamar no singular. Por ejemplo, si esta gradiente es un vector no nulo, entonces justamente va a ser el vector que determina el espacio tangente, sería perpendicular, ¿no?
Entonces, como ustedes pueden observar en esta figura. Y aquí es el nabla de esta función, ¿no? F, ¿no? Acá aparece otra letra, pero debería ser el nabla de F. Y esta superficie vendría a ser, ¿no?, el vanishing de F. Y este punto, el origen de este vector sería el punto P. Ajá. O sea, en otras palabras, ¿no?, que si un punto es singular bueno, si el espacio tangente no se comporta como uno espera. Sí se puede definir el espacio tangente, ¿no? Bueno, en este caso, el espacio tangente sería, ¿no?, todo el espacio, ¿no?, pero no sería, digamos, el plano. Ajá. Lo que ocurre es que siempre ocurre, en general, que la dimensión del espacio tangente sería mayor o igual que la dimensión de la variedad. En el caso, decir que un punto es no singular es lo mismo que decir que ambas dimensiones coinciden. O sea, quiero decir la dimensión del espacio tangente y la dimensión de la variedad, ¿no? Del espacio tangente en ese punto. Ya. Y cosa que esto aquí en geometría diferencial esto de aquí no ocurre. Y exactamente ahí viene, ¿no?, el caso, por ejemplo, cuando antes de mencionar eso, por ejemplo, voy a decir una variedad es no singular si todos sus puntos son no singulares. Pensemos, por ejemplo, en una variedad compleja. Si esa variedad es no singular, entonces esa variedad admite una variedad diferenciable, ¿no? Entonces ese es el interés. Pero bueno, es uno de los intereses, ¿no?, porque hay muchos más. Y en realidad, ¿no?, el caso singular es por sí, ¿no?, es interesante. Ya, entonces, bueno, aquí hay unos ejemplitos, ¿no?, en caso de curvas donde el origen es un punto singular, ¿no? Aquí tienes una cúspide, aquí tienes, ¿no?, una curva nodal, ¿no? Y aquí, ¿no?, aquí tienes como una flor, ¿no?, de 4 pétalos, ¿no?, y, bueno, etcétera, ¿no? Un punto triple, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Son puntos singulares. ¿Ya? Entonces, si uno ve la misma gráfica, uno puede también tener una intuición, ¿no?, de qué se trata de puntos singulares, ¿no? Ya. Explosión. Ya pues, entonces la pregunta es, ¿no?, si yo tengo un punto singular en una variedad, ¿será posible explotar el punto singular de manera que yo tenga la variedad resultante sea no singular, ¿no? Entonces es la pregunta. Entonces la explosión da un método clásico, ¿no?, un método clásico de cómo resolver, ¿no?, este problema. Y cuando yo digo explotar, ¿no?, y el resultado que sea no singular, eso es en el sentido que la variedad resultante sea birracional a la variedad anterior, ¿no? Bueno, aquí tomemos, por ejemplo, ¿no?, un cuerpo algebraicamente cerrado, aunque esto de aquí por el momento no es necesario, ¿no? ¿Ya? Y entonces la explosión del espacio afín en el origen va a ser, ¿no?, voy a denotar como B sub 0 de A super N, como el conjunto de pares, ¿no?, de pares donde la primera componente está en el espacio afín y la segunda componente en el espacio proyectivo, pero disminuido una dimensión. De manera que este punto X pertenece a L. En la definición, ¿no?, de espacio proyectivo, nosotros hemos definido como cocientaba con los escalares no nulos, pero también se puede ver que el espacio proyectivo sería el espacio de rectas que pasa por el origen. Entonces, ¿no?, lo que estoy diciendo es que son los pares tal que la recta, que vendría a ser un punto del espacio proyectivo, contiene ese punto. Entonces, aquí nosotros tenemos una proyección, ¿no?, por ejemplo, sobre la primera componente, ¿no?
de esta explosión hacia el espacio afín, ¿no? Dado por esta, ¿no? Por la primera componente. Y si nosotros queremos visualizar, queremos tener una intuición geométrica, no, digamos, pongamos n igual a 2. Si n igual a 2, entonces yo tendría b sub 0 a n, ¿no? Super n. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto sería un subespacio de A super 2 por la recta proyectiva, ¿no? Pero la recta proyectiva, en un caso, digamos, real, ¿no? Solamente para tener intuiciones, ¿no? Veamos, pensemos el caso real. Entonces sería homeomorfo, perdón, ¿no? Homeomorfo al círculo unitario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, o sea, la recta afín real sería, ¿no? Se puede ver también como la recta real compactificado, ¿no? Compactificado en un punto, ¿no? Que es lo mismo que sería la recta real unido el punto en el infinito. Y eso es homeomorfo al círculo unitario. Entonces, ¿no? Por ejemplo, aquí, entonces, esta explosión del círculo unitario en el origen, ¿no? Esto sería la banda de Mobius. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Si ustedes consideran, por ejemplo, el eje acá sería un círculo, entonces, por ejemplo, aquí fijas un puntito, para cada puntito hay una recta. Para otro puntito hay otra recta, y así, ¿no? Para todo puntito otra recta, y finalmente, ¿no? Se obtiene la cinta de Mobius. ¿Ya? Y esto también, esto vendría a ser un fibrado vectorial, ¿no? Un fibrado vectorial sobre el círculo unitario. Pero esto solamente para que los que conocen, ¿no? Estas nociones de topología. Pero para los que no conocen, ya, ¿no? Quedará como ejercicio. Entonces, si yo tengo una variedad, ¿no? Aquí quiero dar la definición general, ¿no? Bueno, no tan general, ¿no? Después vamos a dar uno más general. Entonces tengo una variedad, ¿no? X, y que contiene el origen. Entonces la explosión de X en el origen va a ser, ¿no? La clausura de la imagen inversa de este X menos el origen, donde esta sería la proyección, ¿no? Tengo la proyección, entonces sería la imagen inversa, ¿no? Pi. ¿Ya? Sería la clausura. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tienes la curva nodal, ¿no? Que habíamos ya visto anteriormente. Acá, ¿no? En la parte de abajo tienes una curva nodal. Entonces aquí vendría a ser, ¿no? Este pi, la parte superior es como si fuera que aquí, imagínense que haga un corte, ¿no? En la cinta de Mobius, digamos, agarras ¿no? Haces un corte y lo estiras o visto, ¿no? En otras palabras, localmente, ¿no? Digamos, sería localmente la cinta de Mobius. Entonces, aquí estás proyectando, ¿no? Entonces, aquí usas la proyección sobre bueno, un plano, ¿no? Pero dentro del plano está la curva nodal, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos es explotar eso, ¿no? Y entonces, lo que está diciendo es que tienes que retirar, ¿no? Ese punto singular. Entonces vamos a retirar el punto singular, ¿no? Si lo retiramos el punto singular, entonces, y nosotros lo tomamos imagen inversa, entonces cuando uno recorre, entonces eso sería como una escalera caracol, ¿no? Y justamente la explosión sería esta curvita que ustedes pueden observar, ¿no? Entonces la proyección justamente sería esta curva nodal. Entonces, si ustedes quieren ver gráficamente aún más, si no alguien no ha entendido, entonces aquí he presentado un videito. Entonces, por ejemplo, aquí esta recta se mueve. Cuando se mueve, ¿no? Bueno, aquí hay un puntito, se mueve también arriba, ¿no? O sea, las rectas se van, ¿no? Digamos,
lo que están abajo son las rectas proyectadas, ¿no? Entonces el puntito se mueve, ¿no?, a lo largo de la curva nodal. Entonces, mira, ustedes cómo se fijan, ¿no? Porque ahí ya no, la parte de arriba ya va a ser no singular, ¿no? Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, en caso de una superficie, ¿no?, en el caso de dos dimensión, este sería, ¿no?, el efecto de una explosión de una superficie. Por ejemplo, ¿no?, la explosión de un cono sería, ¿no?, una hiperboloide, ¿ya? Perdón, ¿ya? Una hiperboloide. Y esto sería biracional a un cilindro. En otras palabras, ¿no?, la explosión de un cono es un cilindro, ¿ya? Y otro, bueno, aquí es un ejemplo en donde explotar puntos no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque, bueno, este es un ejemplo, ¿no?, esto se conoce como la parábola de Whitney, que tiene esta ecuación, ¿no?, x cuadrado igual a y cuadrado z. Cuando tú pones, digamos, un puntito, digamos, en esta parte, ¿no?, que está en el conjunto singular, un punto singular, entonces tú explotas y la explosión va a ser singular, ¿no? Ajá. Va a ser singular. Entonces eso es un problema, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que la explosión no resuelve siempre la singularidad. Puede resolver, pero a veces no puede resolver. ¿Ya? Entonces, aquí debería yo no explotar este puntito, sino debo explotar otra cosa, ¿no? Digamos, ¿no?, una subvariedad, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que voy a dar, ¿no?, aquí la definición. Entonces, ¿no?, explotar con respecto a una subvariedad. Entonces ya pues tomo una subvariedad de una variedad X, una variedad Z, ¿no?, definido por polinomios G1, Gr. Entonces, tenemos una aplicación, o sea, cuando yo retiro el Z, ¿no?, del X, tengo tengo un X que va hacia X, a G1, a G hasta Gr, y esto sería, ¿no?, sería en el producto, ¿no?, de X por este espacio proyectivo. Si ustedes se dan cuenta que la imagen de este morfismo sería el gráfico de esta aplicación G, definido, ¿no?, tal que sus coordenadas son los polinomios G sub i. ¿Ya? Y por ser, ¿no?, la gráfica, y siempre, ¿no?, esto es bien, bueno, entonces el X menos Z es isomorfo, ¿no?, al gráfico, ¿no? ¿Ya? Y entonces definimos entonces la explosión de X con respecto a esta subvariedad Z como la clausura, ¿no?, la clausura del grafo de G, pero en este producto. Y además tenemos una proyección, ¿no?, porque proyecto a la primera componente, ¿no? Entonces también voy a tener una proyección pi, ¿no?, de la explosión de X sobre Z hacia X. Entonces nosotros podemos observar en este diagrama conmutativo, por ejemplo, en la parte de arriba está el pi, y en la parte de abajo, por ejemplo, aquí está, ¿no?, el gráfico de G, y por aquí está, ¿no?, el Z, X menos Z, y la parte inferior sería un isomorfismo. Entonces, ¿qué me estaría diciendo? Me estaría diciendo que la explosión de X es biracional a X. Bueno, es que estoy yendo muy rápido, o no lo sé. Ya, bueno, ya. Entonces, bueno, hay un problema, ¿no?, que se conoce como la resolución de singularidades. Bueno, esta es una palabra técnica, ¿no? Por
ejemplo, de una variedad, entonces se define una modificación de X. Una modificación de X viene a ser un morfismo propio y biracional. Ahora, morfismo propio, ¿qué significa? Por ejemplo, el morfismo propio, por ejemplo, si pensamos en variedades complejas, ¿no? Entonces, un morfismo propio si las imágenes inversas lleva compactos en compactos, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un morfismo propio, dando una definición topológica. Entonces lo que Hironaka, él probó, bueno, no sé si en los 60, tal vez, no podría, ahorita no puedo asegurar muy bien, pero sí, ¿no? Ajá, tal vez en los 60, si no me equivoco. Ya, entonces, lo que él prueba es, ¿no? Si el cuerpo tiene característica cero, ¿no? Algebraicamente cerrado, característica cero, entonces toda variedad, ¿no? Admite una modificación donde es una modificación que va de y a x, donde este y es no singular, ¿no? Que es justamente, ¿no? El problema ¿no? que había establecido anteriormente, ¿no? Si era posible, ¿no? De encontrar una variedad, ¿no? Que resuelve singularidades. ¿Ya? Y bueno, la prueba es muy larga, ¿no? Es un paper, ¿no? De muchas páginas. En la prueba se usa, por ejemplo, ¿no? Nociones ¿no? de geometría complejo analítico, ¿no? Usa las nociones por ejemplo, de esquemas, ¿no? Usa otra definición también, ¿no? Eh, alternativa, ¿no? De blow-up usando ideales, ¿no? Ideales. Y bueno, aquí yo no lo he hecho, ¿no? Porque es técnico, ¿no? Entonces, no, bueno, no, eh, bueno, pensé que no va al caso, ¿no? Pero usan, ¿no? Sí, cuestiones, ¿no? Algebraicas, ¿no? De nociones de álgebra conmutativa, ¿no? Porque al tener ideales, ¿no? Por ejemplo, usa, por ejemplo, el graduado, ¿no? El anillo graduado, ¿no? ¿No? de módulo graduado, ¿no? Usa esas nociones, ¿no? Y bastante álgebra conmutativa, usan las nociones también de haces y teoría de categoría. Ya, entonces eso, ¿no? Es largo la prueba. Ya. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay una pregunta, ¿no? La pregunta es que si el teorema de Hironaka será válido cuando la característica es positiva, ¿no? Este teorema de Hironaka será válido, bueno, el teorema de Hironaka es cuando la característica es nula, pero ¿será cierto ese teorema si yo cambio la característica del cuerpo por una característica positiva? Recordando, ¿no? Que una característica o bien es cero o bien es un número primo, ¿ya? Un primo. Entonces, bueno, ¿no? Este teorema, bueno, todavía, esta pregunta, perdón, ¿no? Esta pregunta, bueno, es un desafío, ¿no? Porque si tú ves un teorema que es válido bajo una hipótesis, entonces si nosotros
queremos, ¿no?, preguntarnos, modificando las hipótesis, ¿no? Entonces, ¿no?, es una pregunta que causa mucha atención y causó, ¿no?, en realidad causó atención. Y entonces, bueno, hay un matemático, ¿no?, que es de Young, ¿no?, que justamente también probó este teorema para el caso característica positiva, o sea, que responde afirmativamente ¿no?, esta pregunta. Entonces, para eso, ¿no?, hay eh, una definición que generaliza, ¿no?, la definición de modificación, ¿no?, que se conoce como la alteración. Entonces, una alteración de X es un morfismo propio, sobreyectivo y genéricamente finito. Ahora, ¿qué significa genéricamente finito? Genéricamente finito significa, ¿no?, que, eh, que cuando uno toma un punto genérico, o sea, quiere decir un punto en el cual cuando tú tomas su clausura te da todo el espacio X. Esto no ocurre, por ejemplo, en variedades diferenciables, pero en variedades algebraicas sí ocurre este fenómeno, que, que toda la variedad puede ser la clausura de un solo punto, ¿no? Cosa que en geometría diferenciable, ¿no?, siempre la clausura de un punto sería el mismo punto, ¿no? Pero en geometría algebraica no podría ser. Eso no siempre es cierto. Podría ser cierto ¿no?, que la clausura de un punto sea de dimensión, digamos, mayor que cero y, digamos, menor que la dimensión del espacio ambiente. Podría ser eso. Y sí dice que es genérico cuando coincide, ¿no?, con todo el espacio ambiente, con toda la variedad ambiente. Entonces ahora, ¿no?, genéricamente infinito quiere decir, ¿no?, que cuando tomas la imagen inversa de un punto genérico, entonces va a ser un conjunto finito. Eso significa, ¿no?, genéricamente finito. Entonces lo que ocurre es, ¿no?, que toda modificación es una alteración. Entonces, un resultado, ¿no?, que se debe de Young, ¿no?, nos dice que para toda variedad existe una variedad no singular y una alteración. Entonces, aquí si están dándose cuenta, cualquier variedad, ¿no?, sin poner condiciones sobre la característica del cuerpo. ¿Ya? Entonces esto generaliza, ¿no?, el teorema de Hironaka. Bueno, generaliza en el sentido, ¿no?, que, bueno, que es válido, ¿no?, para validar cualquier característica. Entonces, bueno, aquí, ¿no?, la bibliografía, ¿no? Bueno, aquí yo debí mencionar, ¿no?, hay un paper de Hironaka, ¿no? A ver, otra cosa que tal vez estoy olvidando. Ya. Eh, eh, ah, eh, si nosotros tenemos una variedad no singular, bueno, hay muchas propiedades que son válidas, ¿no?, y cosas que ya no son válidas para variedades singulares. Por ejemplo, cuando son variedades no singulares, por ejemplo, las formas diferenciables se comportan bien. ¿Ya? Uno puede hacer, digamos, cálculo para variedades algebraicas, ¿no? Tienes ahí, ¿no?, por ejemplo, el género geométrico, ¿no?,
que vendría a ser, ¿no? La dimensión, ¿no? De las funciones o de las formas, ¿no? Formas diferenciables. Por ejemplo, ¿no? En caso de superficie, entonces serían, ¿no? Dos formas, ¿no? Serían las secciones, sería, ¿no? La dimensión del espacio de secciones globales de dos formas diferenciables, ¿no? En el caso de superficies. En caso de dimensión mayor, entonces sería ya, ¿no? En dimensión n, por ejemplo, sería el espacio de secciones globales, ¿no? de n formas diferenciables. ¿Ya? Y bueno, cosa que en caso singular no se tiene directamente, ¿no? Se tiene que hacer algo en un trabajo para tener esas nociones. Y bueno, otro, por ejemplo, otra cuestión que sería también de interés, ¿no? Es de estudiar, ¿no? Aplicaciones o morfismos, ¿no? Morfismos estables de variedades y estudiar, por ejemplo, ¿no? Las singularidades, ¿no? de estas aplicaciones, ¿no? Esta sería, digamos, otra línea, ¿no? Bueno, me parece que voy a acabar más temprano. Bueno, entonces, bueno, eso es la bibliografía, ¿no? Por ejemplo, para los estudiantes que quieren comenzar, ¿no? A los que se han interesado, ¿no? Y quieren comenzar un primer texto, ¿no? Sería el Zafarevich, es un buen comienzo, ¿no? Entonces, porque estos usan, ¿no? Nociones elementales, ¿no? Que solamente con un primer curso de álgebra pueden entender, ¿no? Y luego el Harshon sería como un segundo curso, ¿no? Bueno, parece que puedo. Bueno, aquí quería compartir un pasaje, ¿no? Antes de eso, antes de ese pasaje, quería... por ejemplo, alguien que quizás pregunta, ¿no? ¿Y dónde están las aplicaciones, no? Y, bueno, bueno, ese tipo de preguntas, ¿no? Que a veces, ¿no? Los que se dedican, ¿no? Al parte aplicada, ¿no? Y las aplicaciones. Entonces, bueno, ¿no? Si ustedes, bueno, piensan, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? En un caso de curvas, ¿no? Entonces, una singularidad viene a ser un punto caótico, ¿no? En otros áreas, en otros enfoques, se conoce como de punto caótico, ¿no? Teoría de caos, por ejemplo. El punto donde hay un caos. Por ejemplo, cuando alguien, ¿no? Bueno, cuando alguien, por ejemplo, va, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿no? Hay un objeto que se mueve, hay una colisión, ¿no? Entonces ahí ocurre, ¿no? Ocurre algo caótico, ¿no? Entonces hay un movimiento brusco, ¿no? Brusco. Por ejemplo, algunos tal vez estudian, ¿no? En la parte de economía, en física, ¿no? Se interesan bastante, ¿no? En teoría de singularidad, porque es un punto caótico, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Pensando que, bueno, en este punto, bueno, también había encontrado, ¿no? Un pasaje, ¿no? En 1 Samuel 2, del 6 al 8, ¿no? Que dice: Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y él hace subir.
Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del pueblo al pobre, del pueblo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. O sea, es que si acá hay un abatimiento de, ¿no? de una restauración de manera repentina, ¿no? Entonces, es Dios que tiene esa potestad, ¿no? Es Dios que conoce, ¿no? La teoría de singularidad mejor que nosotros. Sí, gracias. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Joe Palacios, por su ponencia, ¿no? Y el valioso aporte que nos brinda con esta exposición, ya que podría servir, ¿no? De motivación para el público, ¿no? Que esté interesado en investigar en esta área, ¿no? O algún estudiante que quiera inclinarse a investigar en esta área. ¿Ya? Muchas gracias. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien desea preguntar, a ver, Arturo Fernández, veo que tiene la mano levantada, puede activar su micrófono y hacer su pregunta, por favor. Tiene su micrófono desactivado, active su micrófono. Hola Joe, ¿cómo estás? Sí, hola Arturo, ¿qué tal? Felicitaciones por la charla. Muy interesante. Te quería preguntar, cuando hablaste de la explosión, y vi en tu cuadro, en tu pizarra de atrás, que tienes el anillo de Show. ¿Has visto cómo calcular el anillo de Show de esta curva, el anillo de Show de sus variedades en P3 con una singularidad, una línea de singularidades? El esquema de Chow o el anillo de Chow. El anillo de Show, porque estoy interesado tal vez en la clase de Sher de la explosión. Sí, hay una fórmula general en el Fulton de teoría de intersección, de una fórmula general para el blow-up, ¿no? De un esquema bien general, ¿no? Hay una fórmula explícita. ¿Has visto eso? Sí, está en el Fulton. O sea, te da, digamos, tomas una variedad cualquiera y tomas su blow-up, ¿no? Entonces, el grupo de Chow, ¿no? De este blow-up tiene una forma explícita. Sí. Y fuera otra referencia del Fulton, ¿cuál tienes? Después, es que Fulton es una referencia, digamos, una referencia clásica. Y hay otro, ¿no? Del Harris, ¿no? Pero eso es más geométrico, ¿no? El libro de teoría de intersección. Yo he visto el Fulton, pero el Fulton Riemann-Roch lo entendí con denominadores. Ajá. No sí. me da muchos ejemplos específicos. Ya, entonces, bueno, ahorita en mente no se me viene otra referencia, ¿no? ¿Pero has trabajado con eso o solo lo has visto? Tangencialmente, ¿no? Más he visto así, teoría de motivos, ¿no? Porque, bueno, en caso de motivos de superficies, entonces ahí tuve la oportunidad de ver esto. Porque he visto que esto es consecuencia de estos Grothendieck Riemann-Roch. Sería bueno después hablar de esto, ¿no? Sí, buena sugerencia. Si preparas algo en ese sentido. Sí, puede ser para otra oportunidad. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano o activar su micrófono. A ver, doctor Joe, en el chat hay una pregunta. Danesa Lisbeth Chirino Fernández pregunta, ¿qué programa utiliza para sus gráficas? Ya, no, yo le he hecho en LaTeX, ¿no? Y entonces hay comando, ¿no? O sea, lo que hice es, una vez que uno tiene su gráfico, ¿no? Entonces hay un comando de insertar, ¿no? Gráfico.
Si es video, ¿no? Para video también hay otro, ¿no? También comando también para tales propósitos. Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta del público? Yo tengo una pregunta. Adelante, seminario. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Primero, de parte de la organización, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente ha sido muy productiva tu charla, muy didáctica, muy bien orientada, y creo que les va a servir mucho a toda la comunidad acá de la Universidad Nacional de Callao, en general a todo el público presente. Así que de antemano, de mi parte, te estoy totalmente agradecido por haber aceptado esta invitación. Con respecto a mi pregunta, respecto a esa parte justamente de las explosiones, porque hay métodos para remover puntos de singularidad en el caso en que tú consideras variedades riemannianas. Yo más que nada trabajo sobre variedades riemannianas. No soy especialista exactamente en el tema tan general como tú lo haces. Entonces, incluso hay veces en que tú pasas con puntos umbilicales sobre la variedad. Quería ver si hay esa misma estrategia, porque comúnmente se usan las curvaturas a partir de las geodésicas para remover esos puntos de singularidad. ¿Hay ese tipo de casos también como tú haces en este método de explosión para ese tipo de variedades riemannianas y remover los puntos? Bueno, si hay, no lo sé en caso de geometría riemanniana, ¿no? Yo desconozco eso, pero me gustaría, ¿no? Saber. Es porque ahí hay muchas aplicaciones, sobre todo en la evolución a partir de la curvatura o ya sea por el tensor de Ricci. Muchas veces se forman justamente estas especies de singularidades a partir del completamiento de la variedad. Entonces, remover estos puntos nos sirve para luego sacar resultados incluso aplicados a ecuaciones, a sistemas dinámicos, Sí. en general, ¿no? Entonces, siempre es bueno ver si hay algún método nuevo con relación a este tipo de... Sí, imagino que Y justamente por lo que has presentado, no involucra la parte de o la métrica, ¿no? Entonces, de repente se puede adaptar estas ideas para ese tipo de casos y generalizar muchas veces, de repente comenzando con puntos umbilicales y ver ese tratamiento, ¿no? sí, en realidad en variedades riemannianas no hay singularidades, ¿no? O sea, las singularidades aparecen en lo que se conoce como variedades analíticas. Hay Justamente lo que estaba mencionando, ¿no? singularidad a partir del completamiento, ¿no? O sea, Sí, yo tengo una variedad riemanniana, mm, si yo tengo un punto en el completamiento, de tal manera de que cualquier vecindad que intersecta con la variedad misma solamente da el punto, entonces a ese punto se le llama punto singular de la variedad riemanniana. Pero de repente es en otra idea, en otro concepto sí, de ese es en otro singularidad contexto. en este, ¿no? Ajá. O sea, para mí, por ejemplo, este punto de esta curva nodal, o sea, localmente no es una recta, ¿no? Es una variedad diferenciable, es localmente, ¿no? Homomorfo a Rn, ¿no? Entonces, en este caso no es el caso. Entonces, De es repente, otro concepto. Ah, en el sentido de la variedad riemanniana. Por eso se me hacía muy raro ya, no. eso de repente. Hay varios conceptos de singularidades, ¿no? Por Hay ejemplo, otro concepto, de repente debe ser sí, otro, ¿no? sí, sí. Pensé que a la hora de extenderlo a una variedad riemanniana, de repente había alguna relación. O de repente hay alguna categoría, ¿no? Que los relacione ambos de alguna manera. Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Pero ¿No? no. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, el título es Singularidades en geometría algebraica, ¿no? Por ejemplo, hay singularidades, por ejemplo, digamos, de campos vectoriales, ¿no? Y hay blogs, ¿no? de campos, ¿no? De colecciones, ¿no? Que en la audiencia debe haber, bueno, hay expertos, ¿no? Sobre eso, ¿no? Entonces ya, digamos, en otro contexto, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? En ecuaciones diferenciales parciales también hay conceptos de singularidades, ¿no? Entonces, son otros conceptos a priori distintos, ¿no? Del concepto que he explicado. Sería bueno explorar la parte de
si existe una categoría que lleve entre los dos mundos, porque en la parte de la geometría riemanniana ayuda mucho justamente remover también las singularidades en ese sentido, a partir del completamiento de la variedad. Bueno, esa era más que nada mi pregunta. Qué bueno que haya aclarado las ideas y que se vea de que hay mucho por trabajar y que hay otros mundos que muchas veces se pueden explorar y para conectarlos existen las categorías. Muchas gracias más bien por tu participación, Joel. Sí, gracias a ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta del público, por favor? No, creo que no hay ninguna. Hace un momento vi la mano levantada de Luis Ixtacuy, ¿está presente? No sé si quería preguntar algo. Creo que ya no está el participante. Bueno, doctor Joe, creo que no hay más preguntas. Ha sido un gusto tenerlo como ponente en este grandioso evento. Gracias por haber aceptado la invitación, ¿no? de parte de la Universidad Nacional del Callao, de parte del comité organizador. Le agradecemos por estar presente, ¿no? Y ojalá ya haya otra oportunidad donde ya sea de manera presencial, ¿no? Y donde nos pueda compartir sus avances, ¿no? Sus investigaciones que viene realizando. Bueno, doctor Joe, le agradecemos. Un fuerte aplauso para el doctor Joe. Sí. Bueno, gracias, ¿no? Primeramente, gracias a ustedes. Gracias, doctor Joe. Gracias. Sí, bien, siguiendo con